Bienvenidos a Tiempo de Tertulia, un programa de multidifusión que se emite por 225 canales de televisiones locales, digital y cable, 123 emisoras de radio consorciadas a nuestro programa por internet y por satélite para Iberoamérica. Hoy en Tiempo de Tertulia y para tratar bajo el tema genérico Vivir en Vertical, tenemos el placer y el honor de contar con los siguientes invitados. Don Ricardo Díez Hotliner, presidente de honor del Club de Roma. Buenas noches, don Ricardo. Muy buenas noches. Don Máximo Sandín, profesor titular de Evolución y Ecología Humana de la Universidad Autónoma de Madrid. Buenas noches, don Máximo. Buenas noches. Don José Luis Paniagua, bioquímico, director ejecutivo de la Fundación Civis y del Instituto Europeo para el Estudio de la Agresividad y la Violencia. Buenas noches. Muy buenas noches. Don José María Torrijos, vicepresidente de la Asociación de Colegios Mayores Universitarios de Madrid, escritor y estudioso del teatro. Buenas noches. Buenas noches. Don Basilio Rodríguez Cañada, director de SIAL Ediciones y profesor universitario de comunicación. Buenas noches, don Basilio. Buenas noches. Y don David Ladra, ingeniero industrial y crítico de teatro. Buenas noches, don David. Buenas noches. Traemos, como he comentado, un tema muy amplio y creo yo que muy interesante, que es este de vivir en vertical, y me gustaría comenzar la tertulia para centrarla un poco, preguntándole a don José Luis Paniagua cómo afecta al hombre, a la vida del hombre, el medio ambiente natural y social y estos ambientes que nos creamos nosotros mismos. El medio ambiente de una manera determinante. Existe un principio en la termodinámica, el segundo principio, que diferencia los sistemas, lo que puede ser un ser humano, por ejemplo, que es un sistema, en tres categorías: sistemas cerrados, que no intercambian ni energía ni materia con el medio; aislados, sistemas cerrados que intercambian energía pero no materia; y sistemas abiertos que intercambian materia y energía. El ser humano es un sistema abierto frente al medio porque intercambia materia y energía. Entonces, lo que el ser humano haga viene muy condicionado por ese intercambio. Si somos a la vez, como tal ser humano, una asociación cuerpo, mente, emoción y espíritu, somos cuatro vértices, los intercambios que el ser humano mantiene con el medio van a venir siempre mediatizados por esa realidad de los cuatro vértices y además van a ser influidos en esos cuatro vértices. Es decir, que en los intercambios del hombre con el medio ambiente va a haber siempre un efecto sobre el cuerpo, un efecto sobre las emociones, un efecto sobre lo que es la mente y otro sobre el espíritu. Por otro lado, tenemos en el tema de la ciudad o campo, que parece que es una especie de dicotomía, también que la característica básica del ser humano es una tendencia a la soledad, por un lado, que es centrífuga, que la daría de alguna manera, la brindaría el campo, que es la necesidad de la reflexión personal, y otra necesidad que es la necesidad gregaria, viene por la necesidad del otro, bien sea la pareja o los demás. Y entonces eso plantea una especie de dicotomía entre lo centrífugo y lo horizontal, que es el campo, y lo vertical y centrípeto, que es la ciudad. Y hablaremos en más profundidad a continuación. Muy bien. Don Máximo Sandín, que se está usted un poco despistado. Abstraído. ¿Es evolución, es decir, usted es profesor titular de Evolución y Ecología Humana, ¿es evolución vivir en grandes rascacielos? ¿Considera usted que es evolución? Desde el punto de vista biológico, la ciudad es una creación cultural que está a contrapelo de nuestra naturaleza. A lo largo de toda la historia, el hombre ha vivido durante, si contamos con 300.000 años, según dicen el hombre moderno, pero según creo yo, el hombre como tal, desde 2 millones de años por lo menos, existe en un medio natural, rodeado de campo visual amplio, rodeado de gente que conoce, rodeado de su propio clan, y pasar un modo de vida en el que viven en espacios cerrados, aislados, cada vez la familia más fraccionada por motivos económicos y motivos de espacio, rodeado de gente que no conoce, que crea un estrés tremendo que no nos damos cuenta, pero que es cierto. Convivir con gente que no conoces, con la que hay relaciones impersonales, vivir al margen de los problemas de los demás, porque no hay tiempo para preocuparse por ellos, tiene una consecuencia que yo pienso que a mí me preocupa mucho más. Yo doy clase de evolución humana y ecología humana y me empecé planteándome el tema desde el punto de vista biológico, de efectos sobre la salud, pero al final lo que me parece más dramático son los efectos sobre la psicología del ser humano, qué tipo de ciudadano estamos haciendo, y sobre la sociedad, qué forma de desestructurar la sociedad tradicional. Señor Basilio Rodríguez Cañada, la comunicación del hombre actual, los procesos de comunicación interpersonal, se ven muy afectados por nuestro tipo de vida, es decir, por ejemplo, la gente que vive en el campo, en la ciudad, varía mucho. Obviamente estamos condicionados por el contexto. El tipo de comunicación que se establece en un contexto rural es muy distinto, más cercano, más directo. Los hombres en el campo, en un pueblo,
En un contexto más limitado, si queremos, pero por otro lado más directo, es una comunicación natural. El sujeto es extrovertido, surge simplemente cuando te cruzas por la calle con cualquier convecino, te sientes más arropado, cualquier problema que tengas es compartido, notas el respaldo de la comunidad en definitiva. En la gran urbe, en la gran ciudad, eres el desconocido número tal que tiene una serie de problemáticas y unas necesidades que no puedes compartir únicamente dentro de tu contexto familiar, quizá en ese contexto laboral o en ese contexto vertical más cercano puedes hacer copartícipes a otros, pero eres, insisto, un número que camina solo y que muchas veces termina refugiándose en esa propia soledad y aislamiento, donde surgen los problemas, donde surgen bueno, pues esas interacciones entrecortadas, pues dificultan nuestra integración, dificultan nuestro proceso de socialización, en definitiva. Muy bien, ya iremos desgranando los diferentes temas. Señor don David Ladra, bueno, usted tiene una doble faceta de técnico y humanista, podríamos decir, ¿no? Parece ingeniero industrial y crítico de teatro. ¿En qué medida pueden afectar? Todo el mundo es teatro, decía Calderón. Sí, el gran teatro del mundo. Quería preguntarle a usted si los avances técnicos, digamos, podrían hacer que esta manera de vivir en vertical, humanizarla de alguna manera. O sea, bueno, efectivamente, yo me planteaba, aquí teníamos un subtítulo en esta sesión que era del campo a la ciudad, se llamaba, ¿no? La ciudad vertical del campo a la ciudad. Y efectivamente, pues yo creo que siempre hemos estado pensando lo contrario, de la ciudad al campo, desde el Beatus Ille de Horacio, ¿no? Desde nuestro Fray Luis de León, ¿no? Hablando siempre del mundanal ruido y que hay que abandonar el mundanal ruido, ¿no? Y sin embargo, yo creo que efectivamente la ciudad lo que constituye es nuestro primer elemento de civilización. O sea, es duro vivir en la ciudad. Yo no sé cómo digo esto, porque he venido en un taxi hasta aquí y he atravesado ese Madrid que todos conocemos. Pero efectivamente es un elemento de civilización el que ha hecho que, bueno, pues lo que en el campo efectivamente es cultura, pues ahora se convierta, cuando se pasa esa cultura personal por la ciudad, se convierta en algo más grande, ¿no? En esa civilización de la que ahora tanto nos hablan, esas civilizaciones que se oponen, ¿no? La civilización griega, la civilización romana, la civilización de Occidente, de la que hablamos ahora. Todo eso, efectivamente, ha venido a través de sociedades que se han ido conformando a través de las ciudades. Y efectivamente, como usted me dice, pues la técnica es, digamos, una de las bases, primeramente de la supervivencia humana, de lo que eran las culturas, ¿no? Pero cuando ha aumentado, cuando se ha convertido en un vector de la sociedad, es cuando ya en las ciudades se ha convertido en tecnología, en ciencia. Señor don José María Torrijos, usted conoce bien el mundo de lo que son los colegios mayores, que en cierto modo son pequeñas unidades pues donde la gente vive, estudia. ¿Se tiene en cuenta, o digamos de aquí al futuro, y también los que hay ahora, estas necesidades emocionales y vitales de los muchachos que están allí a la hora de diseñar un colegio mayor? Bueno, en Madrid hay 50 y tantos colegios mayores y cada uno está diseñado por un arquitecto con una idea estética o técnica diferente. Bien es cierto que tienen un denominador común, que es el alojamiento de estudiantes universitarios. Pero en los años que llevo en este mundo he observado que de alguna forma el tipo de edificio influye en la clase de convivencia, no digamos ya también si cada institución orienta hacia una actividad deportiva o cultural. Pero, por ejemplo, yo he observado que dirijo un colegio mayor, el Elías Aúja, que tiene una característica y es que los pasillos forman un zigzag, lo cual contribuye a una convivencia mayor que en edificios que tienen el pasillo en línea recta.
o por ejemplo el hecho de que sea un edificio estilo mediterráneo, de color blanco, con jardines, crea una convivencia diferente a si el edificio es un mamotreto de torres de cemento, ¿no? Efectivamente influye mucho, también influye el número de estudiantes que viven, no es lo mismo que haya 400 y pico a que haya 120. Eso, hay una enorme riqueza y variedad. De todos modos, la institución Colegio Mayor contribuye muchísimo a la convivencia porque están creados para eso, para hacer acompañamiento del estudiante universitario en su caminar en los estudios, complementándolo con una serie de actividades que deben realizarse para su enriquecimiento. No obstante, antes de terminar, quería decir que estoy de acuerdo con don David Ladra lo que ha dicho, y yo añadiría que no estoy por la labor de Fray Antonio de Guevara de un menosprecio de corte y alabanza de aldea, porque caemos en los tópicos literarios y habría que decir qué es el campo y qué es la ciudad. Yo soy un enamorado de las grandes ciudades, con todos sus defectos. Imagino que todos los que estamos aquí somos lo que se suele decir urbanitas, ¿no? Sí. Para acabar esta primera declaración de intenciones y recordarles antes que esto es una tertulia abierta, que pueden ustedes entrar a hablar en el momento que lo deseen, quisiera preguntarle al señor Ricardo Díaz Hochlainer, que pertenece pues, a lo que se llama un think tank, bueno, en español equipo de pensamiento, el Club de Roma. ¿Tienen ustedes, creen ustedes que este tipo de vida en vertical, que además parece que se está imponiendo cada vez más, por lo menos en lo que es la civilización o la cultura europea, ¿no?, en contraposición contra la estadounidense, va a variar mucho los modos de vida o se va a agudizar, o quizás entremos un poco en razón y hagamos... Bueno, vamos a ver, ustedes han planteado el tema de vivir en vertical para esta tertulia, me parece de una oportunidad extraordinaria. Es un tema de la mayor importancia de cara a un próximo futuro. Tenemos más del 40%, 43, 44% de la población mundial viviendo en ciudades ya, y las estimaciones más objetivas, diría yo, me refiero a Urban 21, celebrado en Berlín el año pasado, en 40 años se estima que se sobrepasará el 80% de la población mundial que esté urbanizada, digamos, en el sentido de vivir en vertical, en ciudades. Y esto tiene una explicación. Históricamente, claro, primero la densidad de la población, la demografía, no hacía necesario grandes poblados, era familiar, era tribal y tenía todos los valores de la cultura intensa y de la relación. Las personas todos somos gregarios, pero hasta cierto punto. Pero luego por razones defensivas, etcétera, no era la historia ahora de las ciudades. Hemos llegado a las ciudades y a las megalópolis que sobrepasan con mucho la población incluso de bastantes estados, nación, ciudades inmensas, pero ciudades de más de 1 millón, pues en Europa el 70% de las ciudades lo tienen, etc. Pero no es un problema europeo, es un problema mundial, evidentemente, fundamentalmente de los países económicamente más desarrollados, pero los países en vía de desarrollo, el afán es ir a la ciudad y se tendrán que crear miles de ciudades en estas próximas décadas, de 100.000, ojalá fueran de 100.000 o de 1 millón, y que no se desborden. ¿Por qué la ciudad? ¿Por qué vivir en vertical cuando en realidad el lujo hoy en día es poder ir después de la ciudad al campo, volver, recuperar la naturaleza, etc.? Vivir en la ciudad aunque sea en chabolas, porque los chabolismos es de gente de zonas rurales que vienen al olor de esa esperanza de cubrir sus necesidades básicas, de salud, de educación. Ocio cultural eso ya es un lujo, pero tantos aspectos que el hombre necesita de la nutrición misma, por lo menos de acceder, aunque sea por la vía de la limosna, que es terrible fenómeno de la ciudad. La ciudad tiene, por lo tanto, que civilizarse de cara al futuro, tiene que recuperar su ser ambientalmente viable, y por eso hay que hablar de la ciudad sostenible. De lo que tenemos que hablar es que ante la avalancha, ante la realidad del vivir en vertical en todo el mundo,
y la desaparición con todas las consecuencias gravísimas en temas de producción agrícola, aunque hoy en día, por ejemplo en España mismo, sabemos que el gran número de los agricultores ya viven en las ciudades de las provincias o lo que fuera y van con el automóvil a recoger su tractor en su antiguo pueblo, en su vieja casa rural para atender la agricultura, se replantea en todos los aspectos, económico, social, cultural, etc. Bondades muchas de vivir en vertical, si sabemos civilizarla, pero también recuperemos desde la ciudad el campo y hagamos posible que se viva en el campo con la mini ciudad, que es recuperar el pueblo que lo tenemos asfixiados y no se atiende debidamente. Pero en fin, y todo esto llevándonos a tema de transporte, a los temas de contaminación del aire por la ciudad, de contaminación del suelo, los residuos sólidos, el tema del agua, gravísimo, el tema del transporte, y me adelanto para mis colegas, es que pensar el gran tema de hoy en día del desarrollo de las ciudades, de los que quieren promover, los que queremos tener en la ciudad, es el suelo escaso. Pues del suelo un mínimo del 40%, cuando no el 60% está dedicado simplemente al transporte, a vías de transporte. Y el tiempo cada vez más lo dedicamos al transporte. Y esto es la maravilla, entre comillas, de vivir en la ciudad, pero lo resuelve luego el ocio cultural. Tenemos esa gran riqueza que nos ofrecen educación y salud y tantas otras cosas, y la oportunidad de reunirnos de cuando en familia como en esta tertulia. Bien, les recuerdo que pueden entrar a hablar cuando quieran. Vamos a establecer un pequeño turno de don Máximo, don José Luis, luego ya los que tengan algo que decir. Sí, pues, yo quería matizar un poquito el tema en discusión. Yo cuando hablo de la ciudad como un sistema lógicamente aberrante, no me refiero a las polis griegas, a las ciudades de pequeño número de habitantes que eran como pueblos un poco más grandes. O a Cuenca, por ejemplo. Claro, como Cuenca, por ejemplo. 22.000 habitantes. Yo me refiero a la megalópolis enloquecida en la que lleva el camino no solamente los países desarrollados, sino, como decía el señor Horleicher, pues, el problema del tercer mundo, que es demencial. Entonces, hay problemas muy graves en el primer mundo derivados de este crecimiento brutal, en vertical, condicionado mucho, por supuesto, por la especulación, por el tema del suelo. Entonces, como siempre, es un gran negocio. Lo curioso es que los que hacen ese negocio luego viven en chalés muy grandes con jardines, lo cual quiere decir que saben lo que hacen. Entonces, la cuestión es que, a lo que yo hablo, es este tipo de ciudad descontrolada, en la que se genera un tipo de ciudadano solitario, como decía nuestro compañero, en el que se genera una soledad tremenda, en el que se genera un estrés permanente de contacto excesivo, pisos en los que tienes que estar reprimiendo tu voz porque está el vecino al lado y te puede oír. Es algo absolutamente delirante. Evidentemente tiene con la contrapartida de oferta de ocio, etcétera, pero yo pienso que lo que hay que hacer es los valores que tiene la ciudad, la polis, el origen de la civilización. La ciudad tiene valores reales, mantenerlos y cuidar esto y que no vuelva a ocurrir. Si está planificando ciudades, que no se planifiquen como están esta locura de ciudades de las que hablamos. Porque además yo he leído trabajos de prospectiva del futuro de expertos que ponen los pelos de punta. De las ciudades del futuro van a ser megalópolis unidas por una red de comunicación, un interland vacío, ciudades especializadas, ciudad universitaria, ciudad informática. O sea, lo que prevén es una ciudad de robots, de especialistas, en un mundo desangelado por completo. Entonces, evidentemente, la virtud del campo se puede incorporar a la ciudad con inteligencia y la virtud de la ciudad también al campo, supongo. Bien, yo voy matizando un poco lo que decía Máximo. Evidentemente hay un problema. ¿Por qué se ha llegado al tipo de ciudad en el que estamos? Porque esa es la cuestión. Es decir, partimos de una población prácticamente de 40 millones de habitantes en todo el planeta en la edad de Cristo, en el momento de Cristo, y hemos pasado a más de 6.000 millones. O sea, se ha multiplicado por más de 150 veces la población. Esa multiplicación de la población genera muchos problemas. Uno de los problemas básicos es el suministro y la defensa. Son los suministros y la defensa. No deja de ser curioso que en la tradición primaria, cuando no hay más remedio en una confrontación entre clanes, pues se construye un castillo. Y el castillo se fortifica con una muralla y se pone un foso alrededor. Es decir, es el reducto último en el cual se refugia la supervivencia de una tendencia. ¿Y cómo se derriba aquella muralla? ¿Con bombas? No, asediando. ¿Y qué significa el asedio? Cercar. El asedio, que es cortar los suministros de alimento, cortar los suministros de energía, cortar los transportes, y en un momento determinado, cuando las reservas que hay dentro de la ciudad
fortalecida amurallada o lo que es el castillo en sí se han agotado, se acabó el asunto y el señor aquel se ha rendido. Es cuestión de paciencia. Esto el poder lo ha tenido en cuenta siempre y evidentemente una ciudad vertical, porque luego partimos de la verticalidad que sería el abuso del desarrollo de la ciudad o el exceso del desarrollo de la ciudad. Una ciudad vertical nos encontramos con que su control, su manipulación y sus suministros son tremendamente fáciles. Es decir, 4 millones de personas en Madrid que se suministran con una gran facilidad, teniendo un 60% de terreno ocupado, por supuesto, en medio de transportes. Pero ahí está. Pero ¿cómo se domina? Con mucha mayor facilidad. Basta cortar el grifo del agua. Basta cortar el agua, simplemente, y una población se queda absolutamente desamparada. Y a las 48 horas tiene que rendir, porque de alimentos se puede estar aguantando uno hasta 40 días sin comer, pero sin beber más de 48 horas, imposible. Si se cortan los suministros de energía, pues ya no quiero decir, es decir, ya no se puede mover ni la gente de la ciudad. Hay una tremenda capacidad de control, y ahí, en esa capacidad de control, que es donde se ha lanzado todo la expectativa del gozo y del ocio, cuando luego no hay tiempo para el gozo y para el ocio, evidentemente la gente ha ido llegando allí y ha permitido la especulación. Y la especulación le ha permitido al poder hacer más vertical la ciudad y al especulador ganar más dinero. Eso está ahí. Y termino. Si ponemos a un ser humano, que es como he empezado al principio, en el campo, con su cuerpo, su mente, sus emociones y su espíritu, y lo dejamos ahí que interrelacione, y lo ponemos en una ciudad, las interrelaciones son muy distintas. Las patologías son muy diferentes, y luego en otro turno de intervención que me toque ya hablaré de ello. Bueno, ahí hemos hablado, o ha surgido aquí, yo creo que el tema clave de la ciudad, que es la polis griega, ¿no? Y tú hablabas un poco de los castillos. En realidad, si pensamos un poco la historia, nos damos cuenta que conozcamos nosotros, ha habido 2 ciclos completos de historia. Uno de ellos, la antigüedad. Durante la antigüedad se pasó efectivamente de una civilización que estaba en lo que entonces se llamaban los palacios, que es la civilización o babilónica, o en Micenas, o en Creta, ¿no? Que toda giraba alrededor de alguien que tenía el poder y de las personas que le servían, y que de pronto se va convirtiendo en una civilización de ciudad, de polis, en Atenas, en Grecia. Entonces, con eso, lo que viene con la polis es la política, que de ahí viene la palabra, ¿no? Y la organización de la sociedad. Una sociedad que estaba en manos de unos pocos, poco a poco evoluciona hasta convertirse en una sociedad democrática. Y eso lo tenemos en esa visión de lo que llegó a ser Atenas, ¿no? En ese primer ciclo de la historia de la que estoy hablando. Pero así como los atenienses y Grecia tuvo también una edad media, que fue los Dark Ages, de que hablan los historiadores, ¿no? Y que fue esta época micénica y cretense. Luego viene la Edad Media de la que hablamos ahora y que recordamos durante el siglo X, el siglo XV. Y ahí de nuevo ocurrió lo mismo. Ahí de pronto las ciudades, los palacios se convirtieron en castillos. Y tuvo que haber otra evolución, una segunda evolución de las civilizaciones para llegar a los siglos XVI, al Renacimiento antes, al siglo XVI, al siglo XVII, a la Revolución Francesa, y de nuevo que la política o la civilización, como la llamábamos entonces, con el nombre romano de civis, civilización, pues efectivamente diera de nuevo paso a la democracia y a la manera de vivir que ahora tenemos. La pregunta es, y yo creo que lleva siendo desde hace 10, 15 años, ¿este final de ese segundo ciclo de la historia es el final de la historia? Yo creo que es importante apuntar que en los debates sobre la gobernabilidad del mundo, del nuevo orden mundial, etcétera, sin desaparecer el Estado, pero que ha sido muy recortado en sus características, en la de soberanía, pero que es un instrumento esencial y producto de la historia y en fin, y necesario para poder hacer manejable el debate y la cooperación de grandes regiones del mundo, la ciudad vuelve a ser central en el gobierno. Estando la gran mayoría de la población a la vista, estará en ciudades. La ciudad, de donde deriva además la palabra ciudadano, para recordarnos a todos qué es lo que para ejercer
en los sistemas democráticos, la ciudad va a tener una importancia inmensa. El gobierno local se va a superponer, no va a sustituir, pero va a superponer y de nuevo va a tener una fuerza inmensa en la gobernabilidad de los Estados-nación y del mundo mismo, de la sociedad global a la que nos encaminamos. Yo creo que estamos todos de acuerdo que efectivamente las ciudades se estructuran, se configuran por planteamientos políticos y los ciudadanos acuden a las grandes ciudades por necesidades económicas y sociales. Por eso, cuando se habla de reestructurar las grandes ciudades, de hacerlas más humanas, de, en fin, cambiar un poco la fisonomía de la gran ciudad, creo que estamos hablando de una gran utopía. Es un contrasentido. Mientras existan necesidades, el ciudadano, los ciudadanos, las familias procurarán cubrir esas necesidades. Yo soy hijo de la emigración. Sufrí el trasplante de un contexto rural a la macrocidad, a un ambiente urbano que fue ciertamente traumático en un principio. Los modelos de conducta, la forma de comunicarnos, la forma de convivir, la tradición familiar, social, oral, la perdí de repente y fui trasplantado a un contexto en el que incluso geográficamente estaba limitado, condicionado. Reconocer ese contexto cercano me costó meses, años. Claro, eso desde la perspectiva del tiempo, pues podemos luego analizarlo de múltiples maneras. Obviamente un cambio siempre es traumático, pero cuando ese cambio está motivado por una necesidad imperiosa, por un condicionante social o familiar que es superior a esas otras necesidades personales, cuando hay una necesidad primaria que condiciona, pues hay que buscar alternativas y salidas. La ciudad tiene sus excelencias, nos ofrece pues una serie de necesidades, cubre, perdón, una serie de necesidades y nos ofrece unas alternativas que no encontramos en contextos que están limitados económicamente, que están con una serie de problemáticas que están a su vez supeditadas a ese desarrollo incontrolado en el que estamos inmersos. Por eso, claro, creo que todos estamos de acuerdo en esas ventajas e inconvenientes de la gran ciudad. Se limita en muchos aspectos al ciudadano, pero también le ofreces otras salidas, otras posibilidades. Únicamente quizá lo inteligente sería procurar canalizar esas necesidades de la forma más armónica posible. Lo que ocurre es que no podemos olvidar que siempre hay unos intereses políticos que van a ser los que por eso marquen la a mí me línea del parece devenir. peligroso, perdón, decir que es utópico pensar en las soluciones, porque hay que dejar el mundo que siga devorado por la ley de la oferta y la demanda y por los intereses económicos. Pues por eso mismo no es utópico, es necesario incluso. Hay que plantearse lo que decimos, que no podemos considerarlo como inevitable, este proceso demencial de urbanización, porque no es inevitable. Pero es inevitable si lo dejamos solo en manos de que ellos solo, por su propia cuenta, funcionen. Pero por de pronto hay que plantearse, y yo agradecería mucho para enriquecer, para encontrar también respuestas, porque todos estamos en la búsqueda de respuestas. A ver, ¿cuál es la ciudad sostenible? Por de pronto decimos, por ejemplo, vivir en vertical. Bueno, vivir en vertical, pero ¿hasta qué altura? Claro. Eso ya está planteado ahora, con el 11 de septiembre se ha planteado los rascacielos de una manera muy seria, mucho más seria de lo que se cree. No va a ser tan fácil volver a construir, y las torres en Kuala Lumpur, que se mueven muchos metros de una forma natural, con capacidad de vibración y tal, ya están preocupadísimos con tener esas torres maravillosas. Es una obra de ingeniería extraordinaria. ¿Cuál es la altura máxima? Se va a reducir, yo creo, eso es una tendencia. Luego, sostenible. Bueno, una cosa es, cubre necesidades, como dices muy bien, y a eso vienen atraídos, y repito, el chabolismo de Río Janeiro, de Caracas, etcétera, es de gente que desde luego malvive y están muy descontentos en eso, pero no están dispuestos a volver a lo rural, donde no hay un médico, donde no hay una escuela, donde no hay una serie de atenciones y no cubren necesidades. Y luego también decir, bueno, todos somos culpables de esta ciudad invivible, insostenible en la que nos estamos metiendo y que se vaya atrayendo. La televisión, en este caso, tiene con este programa un
efecto positivo para evitar ciertas cosas, pero en general los mensajes de películas y demás atraen a la gente a la ciudad. Entonces, ¿cómo evitamos cada uno de nosotros el que se esté produciendo un promedio mundial en las ciudades, y sobre todo en los países más desarrollados, de por lo menos 1,5 kilos de basura a 7 kilos de basura diaria, con 200 a 700 kilos de residuos sólidos urbanos de los que se habla, que hay que almacenar, que habría que clasificar, reciclar, etcétera? ¿Cómo podemos seguir así? Ese agua contaminada que está produciendo enfermedades, no digamos de la atmósfera, no digamos del ozono, que lo necesitamos en las altas capas, pero que hoy en día es un gran problema, el ozono en las ciudades a ras de tierra, que produce también una serie de efectos negativos. Bueno, ¿cómo superamos eso? Y luego en el campo de la cultura, del ocio cultural, tan maravilloso, pero ¿para cuántos? Y cuando se dice, y es que somos gregarios y nos encontramos, pero cada vez es más difícil encontrarse los amigos, los familiares. Hay una embarrada de choix, que dice pues mucha oferta, pero ¿para quiénes? Etcétera. ¿Cómo hacemos sostenible, vivible, puesto que estamos en esa dirección? ¿Y cómo hacemos? Que eso no está descartado, y yo creo que por ahí va a venir la solución, ojalá, no sé, una de las soluciones, es cómo volvemos al campo. Los viejos solos, como las residencias de ancianos que son que están aisladas ahí en medio de la ciudad, que no se hace caso, vuelvan a pueblos, como yo sé en Castilla, y no voy a entrar ahora a hablar en un pueblecito pues han puesto una residencia y ese pueblo convive con esos ancianos que están en soledad. ¿Cómo devolvemos a niños que están abandonados y les llevamos a ese tipo de centros donde convivan de nuevo y encuentren una familia real que no se encuentra en la ciudad fácilmente? ¿Y cómo superamos, y ya perdón, el egoísmo de ir en un coche uno solo o con conductor, pero una sola persona, y haciendo inviable, a pesar de que se está comiendo ese suelo, que por otra parte es tan caro, y hace imposible que haya muchas más viviendas o edificios más bajos? Hay una cuestión evidente que la señalaba nuestro querido presentador al principio, y es que este es un tema muy amplio y muy plural, tremendamente plural. Y tú ahora mismo con tu discurso has sacado montones de variables que dan cada una de ellas para hacer un análisis y una tertulia, evidentemente. Pero vamos a intentar ir poniendo más matices todavía encima de la mesa para que la gente los coja a su buen albedrío. Yo creo que hay la filosofía oriental, que tú conoces muy bien, Ricardo, y todos los que están aquí también, pues tiene los principios fundamentales, que son el yin y el yang, que es lo centrífugo, lo centrípeto, la expansión y la concentración, y siempre sucede igual. Cuando hay un máximo, se llega lo centrífugo al máximo, se invierte la tendencia y va a lo centrípeto, que es lo que pasó al principio en la historia del hombre. Hay 40 millones difundidos por todo el sitio, perdidos entre sí, las alianzas son necesarias para defenderse de otros que pueden agredirles, y empieza a haber una centripetación de la civilización. Y el momento en el que estamos es la cúspide, el máximo de lo centrípeto. Por eso, entre esa dicotomía de si ciudad horizontal o ciudad vertical, a mí me parece que es más inteligente la actitud que han tomado los Estados Unidos que la actitud de la Unión Europea, que es obcecarse en ciudades verticales. Obcecarse por narices en ciudades verticales. Y vamos a otro de los puntos en que tú apuntabas. La altura. Es decir, aquí estamos denunciando no la ciudad, que es rica porque satisface la necesidad gregaria del ser humano, el encuentro de parejas diferentes, de sangres distintas, todo un montón de cosas, sino cuál es el límite de la ciudad. Claro. El límite es la armonía. Y hacerla medioambientalmente el viable. límite es la armonía. El límite es la armonía entre lo centrípeto y lo centrífugo. Lo vertical exageradamente no sirve porque es fácilmente dominable. Todo aquello que es tan fácilmente dominable es mal asunto. Y voy a terminar con dos cosas que uno con las anteriores que dije en la intervención anterior, que es el tema de los suministros. Los suministros son importantísimos para la supervivencia, sin ellos no es posible la supervivencia. Los suministradores, los intermediarios, juegan un papel decisivo y además es hoy día el papel económicamente más rentable, el de intermediario. Y curiosamente, pues la política norteamericana lo está haciendo en ese sentido bastante bien. Suministros importantes, energía, alimentos y agua. Energía, pues se van a los sitios donde hay energía, establecen un conflicto y se quedan allí. Alimentos y expansión de espacio tienen a Iberoamérica, la cual nos dejan desarrollar, porque en un momento determinado tienen un montón de recursos naturales desarrollando Iberoamérica,
que están ahí, y un montón de espacio para su población. Y luego les molestamos los demás, y los demás posibles comensales de la tarta nos generan puntos de perturbación y nos meten a Afganistán, Kosovo, etcétera, para que estemos todos preocupados por los puntos de conflicto. A la vez ellos, para no quemar sus reservas de petróleo, compran, como todo el mundo sabemos, masivamente fuera y descubren la suya, le ponen un tapón y ponen No para usan luego la suya. o si hace falta. Exacto. Entonces, creo que el planteamiento es, ¿dónde está el equilibrio entre los centrípetos y los centrífugos? Tú has señalado lo que es importante. En la altura es aberrante. Y luego hablaremos de cómo se pone cada uno en un lado y en otro y qué pasa dentro de uno. Solamente quiero decirte que hay una carta extraordinariamente importante y con una visión de futuro que se elaboró en 1994 en Aalborg, en Dinamarca, sobre la red de ciudades y pueblos. Ahí están muchos de los lineamientos que ahora empezamos a ver como urgentes para resolver, porque la ciudad y el pueblo pueden ir del brazo y tienen que ir del brazo y son complementarios, pero hoy en día es la desaparición de los pueblos, es decir, el crecimiento de la ciudad a costa de la desaparición de los pueblos. Pero los pueblos, Ricardo, han desaparecido por voluntad propia. No, por una intencionalidad política que ha hecho que esa voluntad sea eficaz, es decir, obligada. La política ha llevado a las ciudades, porque inicialmente la industria se llevó a las ciudades, a los cinturones periféricos, ha obligado a las emigraciones masivas, expulsados por la miseria, al principio de la revolución industrial, ¿no? Y ese es uno de los graves problemas. Y vuelvo, ya que me parece ser que nadie se atreve de momento, a plantear el tema de un individuo que lo colocamos en el campo y lo colocamos en la ciudad. Y su cuerpo, su mente, sus emociones y su espíritu, cómo reaccionan en los dos entornos. Porque yo creo que eso da bastantes claves. Físicamente sufren muchas menos agresiones en el campo, eso es obvio. Aunque no viven necesariamente más años. No. Este es un tema que también hay que decir, que en la ciudad la longevidad está también el tema de si te cuidas más, te cuidas menos, la farmacología. Pero yo lo que voy es a lo que es la percepción, es decir, la agresión al cuerpo en cuanto a percepción, en cuanto a gozo. Es que creo que es muy importante el gozo en la vida. Ahí te interrumpo. Te digo una cosa, mira. Cuando hablas de sabiduría, búscala entre la gente del campo. La encuentras, no digo que en las ciudades no exista, sobre todo por la formación y aprendizaje y por la educación también ambiental que se produce y la interacción. Pero los que reflexionan, los que piensan en el ser y el devenir y en el todo, se encuentra mucho más en densidad en el campo. Si uno quiere una respuesta sensata, no apoyada en datos científicos y demás, sino de su propia reflexión vital, buscarla en el campo. Porque en la ciudad se produce una cosa que es una alienación. O sea, en la ciudad, la vida en ciudad de tipo enloquecida que he hablado antes, la vida de un continuo tejer y destejer estados de situaciones diferentes, salir de la oficina, meterte en el coche, discutir con el del coche, encontrarte con gente de fuera, luego recibir una enorme cantidad de información que al final te desinforma, porque es un machaqueo permanente, al final te aliena, te saca de la realidad, te crees 4 eslogans y sigues dirigido por eso y te falta lo que decía Ricardo, falta tiempo de reflexión. Claro. Pero volvamos a los griegos. Volvamos a los griegos. Y volvamos a Antígona y Creonte. Antígona se deja matar al final por Creonte por defender el entierro de su hermano Polinices, que ha caído al pie de las murallas de Tebas. Y lo que Antígona está defendiendo es, por decirlo así, el campo, la ley natural, la naturaleza. En la ley decimos natural, muchas veces queremos decir divina, ¿no? Esa ley que surge de las raíces, ¿no? que es la ley de la gente que vive en los pueblos, que tiene ese conocimiento, ese contacto con la naturaleza continuo, ¿no? Y Creonte es la ley de la ciudad. Es la ley esa que nos persigue muchas veces ahí con un juez y una toga, ¿no? Por las mínimas cosas, por una infracción automovilística, ¿no? Otro aspecto también interesante. Pero ahora pensemos, ¿y qué ha pasado en Europa en estos últimos años con estas guerras en los Balcanes? Unos pueblos que están más bien afincados
a esa parte de Antígona, más que a la parte de Creonte. O sea, que ahí tenemos un peligro, hay un peligro en esa visión del hombre que vive en el pueblo, que es sabio, que tiene una sabiduría, pero que está tremendamente enraizado a esa naturaleza y es capaz de matar por esa naturaleza. Sí, claro, la condición porque humana. de ahí viene, de esa raíz viene la nación, y de la nación viene el nacionalismo. Y entonces eso es un peligro que existe también en contra, pues de, ya, bueno, todos ustedes saben, hay muchas versiones de Antígona. Ese es uno de los grandes, un inciso, porque aquí tengo que rendirme yo, siendo también crítico teatral, ante la gloria de George Steiner, ¿no? Él ha escrito un libro que demuestra que llevaba la película esta de Truffaut, del Fahrenheit 451, llevaba razón. Hay que quemar todos los libros, porque ese libro de Steiner, de Antígonas, va repasando todas las Antígonas que se han escrito a lo largo de la historia. Y es un libro que se empieza a leer y va llamando a otro libro. O sea, es un libro revolucionario en ese sentido. Y entonces, pues efectivamente ahí nos vamos dando cuenta de cómo va cambiando esa visión de Antígona hasta llegar a la Antígona de Anne Will, que la Antígona de Anne Will lo que nos viene a decir es que efectivamente el personaje de Antígona es muy simpático, pero quien lleva razón es Creonte. O sea que lo que tenemos que hacer es volver de la ciudad y pasar no unas horitas para tomar el sol, sino organizar distinto la división del trabajo, el teletrabajo, pero el hombre pasado por la ciudad, educado en colegios mayores, etcétera, que recupere el campo, el pueblo, vaya al pueblo. El teletrabajo nos lo permite, que descentralicemos, que desconcentremos todo este poder y todo la unidireccional de los suministradores y demás, y que se extienda a la ciudad, que la ciudad tenga sus reductos de reencontrarse el hombre y las familias y la reflexión y demás. Claro, cada entorno juega un papel clarísimo y diferenciado. El campo es la necesaria reflexión para la soledad y la ciudad es el compartimiento de aquello que aprendes en soledad y para gozarlo. Pero se puede ser una cosa intermedia, porque fíjate, la ciudad esta de la que nosotros hablamos, del solitario, de la falta de espacio común. Antes las ciudades eran como varios pueblos juntos, tenían sus barrios con su plaza del pueblo, en la que se juntaba la gente que se conocía, y eso era más humano y llenaba el aspecto psicológico. Yo digo que necesitas rodearte de caras conocidas y sentirte arropado y contar aquí tus problemas. Es decir, que hay una cosa intermedia, que lo aberrante es esto último, que es una cosa insostenible. Voy a dar, y sin que sirva precedente, voy a dar paso al señor don José María Torrijos, que veo que está intentando No, es que se dicen cosas muy inteligentes y no puedo aplaudir o disentir cada vez que oigo cosas inteligentes, pero me agarro a la última que he oído inteligente cuando has hablado de las ciudades. Por ejemplo, en la Pentápolis de Gardaya, en Argelia, que son 5 pequeñas ciudades conectadas a muy poca distancia, parece un marco muy, muy bonito. Bueno, es muy primitivo. Los Ángeles. Claro. Entonces, hay que buscar ese equilibrio, pero yo vuelvo a hacer el canto de alabanza al enamoramiento mío por la gran ciudad. A mí la ciudad me habla, no ya que me ofrece una serie de ventajas de formación o de servicios, sino que el hombre decía Basilio que se siente solo. Yo no me siento solo en una gran ciudad, porque veo un espectáculo gratuito de teatro, te vas a una gran avenida y lo ves. Y la ciudad te habla también de cuándo puedes pasar, cuándo no puedes pasar, dónde hay un dentista o un oculista. Es decir, que tenemos que rehumanizar las ciudades. Pero antes también se hablaba de volver al campo para recuperar pero los niños que estamos teniendo y los estudiantes no conocen el campo, no conocen una gallina. Y cuando vuelvan al campo habrá que presentarles la gallina porque no lo han visto nunca. Así es, ¿eh? Claro, claro. José María dice que la ciudad nos habla. Lo cierto es que la ciudad nos grita. La ciudad simplemente habla de noche, cuando pues amaina el gran tráfico, cuando vuelve todo a su rutina, a su normalidad. Es cuando te puedes susurrar, pero durante el día nos está gritando constantemente. Y yo creo que somos un poco utópicos todos. ¿De verdad pensáis que es posible desarticular las grandes ciudades? No. Yo creo que está cambiando la fisonomía de la gran ciudad, eso es cierto. Aquellos que tienen más medios se pueden permitir desplazarse, intentar encontrar esa horizontalidad. Pero las grandes ciudades se tienen que nutrir de nuevos emigrantes, ya no es una emigración interior, ya es una migración extranjera, para cubrir fundamentalmente el sector servicios y otras necesidades
que bueno, pues, están ahí, son patentes. Tened en cuenta que los ayuntamientos tienen unas fuentes de ingresos clarísimas, que son los tributos. Hay unas subvenciones en función del número de habitantes. No creo, sinceramente, que ninguna ciudad quiera reducir drásticamente sus presupuestos para ser más humana, más transitable. Bueno, hay esfuerzos, detrás, como siempre. Claro, pero hay esfuerzos muy importantes, no olvidemos, tienes razón, pero hay también razones de esperanza y hay que buscar las razones. Hay que intentarlo, por lo menos. Realmente hay esfuerzos el urbanismo es una especialidad de la arquitectura que hay que recuperar, ¿verdad? Dándole todo este sentido, esta nueva orientación. Por cierto, que los arquitectos, un buen arquitecto es un humanista o no es un arquitecto, o debiera serlo, y los urbanistas no digamos. Entonces, por ejemplo, todo el esfuerzo de transformar grandes zonas en peatonales. Una ciudad como Múnich, por poner un ejemplo, pues realmente tiene unas zonas de encuentro y de convivencia y de diálogo, como dices, de encuentro, realmente extraordinaria gracias a esas zonas peatonales. También creando, incluso derruyendo edificios, aprovechando muchos edificios obsoletos y demás, que no se especula con su terreno y se crean pues pequeños parques y lugares de encuentro, etc. La ciudad se puede ir reconstruyendo, rediseñando, y no digamos las que parten de cero, como muchas zonas, barrios nuevos y demás. La idea, antes que decías, el ejemplo de Argel es magnífico, pues tenemos ahí la ciudad de Los Ángeles en Estados Unidos, con unas ciudades concéntricas que tienen todos los servicios y no hay que salir de su barrio, llamemos, que son inmensos barrios todavía. Hay razones de esperanza, repito, por las cuales la ciudad se humanice, la ciudad introduzca la naturaleza, cultivos en ciudad. Esto en tiempos de la Guerra Mundial, yo lo he vivido de niño, en tiempos de la Guerra Mundial pues se cultivaba, no digamos en Inglaterra, que era para alimentarse en las casas. Bueno, la capacidad creativa de imaginación de las personas es extraordinaria, y ante esta agresión de esa ciudad que no queremos, en vertical, especulativa, y ante tanto coche que nos agobia y que no nos deja respirar, nos pone enfermos, pues yo creo que van a surgir nuevas respuestas y soluciones, con programas como este que oportunamente plantean antes de que sea demasiado tarde. Lo que pasa es que la gente dice, no, pero todavía, bueno, eso será en el futuro, eso no nos toca. Pues a mí no me va a tocar, seguramente, por la edad, pero a los jóvenes que nos están escuchando, desde luego van a ser actores de ese mal o de esa esperanza que se puede hacer. Lo que decía Ricardo es que son con programas, pero tienen que venir programas políticos de arriba, ¿no? Yo lo que me refiero es no dejar la ciudad en manos del mercado y la especulación. Hemos hecho referencia hoy, Máximo, y a lo largo de la tertulia, en un par de ocasiones, a las torres de Nueva York, el 11 de septiembre, y yo creo que eso es precisamente la cúspide, claro, ha sido la cúspide del proceso centrípeto. Eso plantea la reflexión de que 50.000 personas metidas ahí están poniendo de manifiesto cómo se caen, con la rapidez con que se caen, lo frágil que es la verticalidad y lo vulnerable que es la verticalidad. Claro. Y esa fragilidad y vulnerabilidad que va a entrar en el inconsciente de los políticos, indudablemente, como de todos los ciudadanos, va a hacer, como muy bien decía Ricardo, que a la hora de volver a edificar sobre ese sitio se planteen lo de la altura y ya la gente no quiere altura, porque se dan cuenta de que ahí hay un riesgo implícito. Claro. Y aparte del riesgo implícito, luego termino ya con, antes cuando me iba yo con lo del campo y la ciudad, y lo ponía el hombrecito en el campo y en la ciudad, y dije el cuerpo en lo corporal, desde el punto de vista del gozo, no desde el punto de vista de otra cosa, la posibilidad de gozo es mayor. Desde el punto de vista del espíritu, pues teóricamente el espíritu se puede solazar, lo que queramos, porque el espacio es como menos agresor. Pero hay dos factores, en cambio, que luego cambian muchísimo, que es las emociones y la mente. Como en cuanto a los procesos mentales, la oferta es mayor en la ciudad. Pero es que en los procesos emocionales no deja de ser curioso que la gente de la ciudad está deseando irse al campo de vacaciones, en cuanto pasan unos días cercanos en el campo, ya se quiere volver. ¿Y por qué se quiere volver? Y aquí entraríamos con un tema que da para también otra tertulia, la muerte. Porque en el campo la muerte es permanente. Las campanas de las iglesias se escuchan.
Se va por la calle y ve como uno, como un gorrioncito, se come a un gusano, como una gallina ha sido matada por no sé qué. En la ciudad la muerte está escondida. Claro, están alienados. Las pasiones en las ciudades pequeñas son mucho más intensas que lo son en las ciudades grandes. Claro. Se camufla. Y la gente, como le duele mucho el alimento emocional tan escaso en el que vivimos, pues ese sufrimiento no lo quiere percibir y prefiere la rutina, aunque le cueste la vida a lo largo del tiempo, a entrar con ese conflicto emocional que supone la pasión auténtica. Y un ejemplo muy sencillo: no hay política más difícil que la política municipal de los ayuntamientos, y sobre todo de los ayuntamientos no muy grandes, porque se conoce todo el mundo. Y es dificilísimo convivir con una persona con la cual no estás en acuerdo en absoluto, sino todo lo contrario, y que es el vecino de enfrente de tu casa. Y la promiscuidad en lo emocional es muy terrible. Y eso plantea que la gente quiera irse de un lado para otro. Y ya termino. Yo tenía un amigo, anecdóticamente, un amigo en la adolescencia, que un día llovía, yo soy de Valdepeñas y llovía por Valdepeñas, y uno dijo, ¿está lloviendo en esta ciudad? Y dijo este amiguete, dijo, no, está lloviendo en el campo. Y las ciudades se mojan porque están en medio. Ese es el concepto que debemos de tener. Yo soy de Villanueva de los Infantes. Bueno, pues yo decía recuperar de los clásicos que aquí se han mencionado tan atinadamente, pues tantas lecciones. Colegios universitarios. Pues la universidad, la verdadera universidad, la academia, la academo, que era pasear con el profesor y el alumno para dialogar. Pues solo eso, esa sí que es la reforma universitaria necesaria. Esa es la verdadera reforma universitaria. Que en vez de acallar, unidireccionalmente a los estudiantes con mucha sabiduría, sin duda, o con mucha información, por lo menos, que se les escuche y que se les conteste por parte del profesor. Eso se hace en el campo, en el paseo, en un hábitat distinto que el de un aula. Es que se han hecho universidades que son Entonces, fotocopias de títulos. Yo siempre te digo, cuando uno quiere hacer un baño de humildad, es leer a los clásicos, porque está todo dicho, entre otras cosas, en otro contexto, obviamente, pero ahí ves que hay una relación del hombre con la naturaleza, hay una convivencia, una armonía del hombre y la naturaleza, sea en una casita aislada o sea en las ciudades o ciudadelas de su momento. Siempre está la naturaleza presente. Hoy en día hemos desterrado la naturaleza en algún parque más o menos amplio y estético bonito, bueno, pero luego quizá, la pero necesidad no es como se ve cuando la gente se va al campo. los parques para verlos así como un adorno, pero no es la naturaleza metida. Claro, y eso enlaza con lo que decía anteriormente. Efectivamente, el hombre del campo tiene un contacto fluido con la naturaleza, es consciente de los ciclos y de su propio ciclo. Por eso, bueno, pues está presente siempre la muerte, pero la muerte en definitiva está vinculada a la vida. Claro. Y el hombre del campo quizá no se aferra tanto a esas circunstancias materiales, temporales, sino que sabe que forma parte de un ciclo que se regenera, que continuará. Y lo que hemos perdido es esa experiencia, porque esa experiencia se reflejaba, se retrataba, se transmitía a través de la tradición oral. A través de las historias, de los cuentos que pasaban de abuelos a nietos, bueno, pues ya te iban preparando para aceptar esas situaciones naturales que te ibas a ir encontrando a lo largo de tu devenir. No, y en los pueblos, en los muertos le ponía y la gente iba a ver, los niños yo he visto de pequeños y besar aquí se ocultan, a esos abuelos, a esos mayores, y despedirles, claro, pero despedirles sin que fuese algo traumático. No, claro. En cambio, la gran ciudad nos ha normalizado, nos ha aislado, nos ha inculcado nuevos miedos y ha hecho que desaparezcan bueno, pues unas claves importantes en nuestras vidas que hacen que nos encontremos perdidos, desilvanados, que tengamos que recurrir a otro tipo de tradiciones, a veces tan lejanas o tan extrañas que nos cuesta asumir, pero es una alternativa y es algo que hemos perdido recientemente. Estamos hablando de 30 años como máximo. Y esa tradición oral o la recuperamos, pues estamos abocados efectivamente a una sociedad teledirigida. Se planteó aquí, las nuevas tecnologías van a permitir trabajar en un contexto alejado de donde están ahora ubicadas las grandes oficinas, las grandes compañías, pero siempre tendremos esa ligazón, ese cordón umbilical electrónico que nos seguirá teniendo controlados, normalizados. Y creo que en cierta manera hay que romperlo. Creo que hay que abogar por esa
libertad, por ese grito de libertad que de vez en cuando el hombre tiene que emitir. Hay que rebelarse contra lo establecido, hay que intentar cambiar la norma, hay que buscar la utopía en definitiva. Por eso creo que está bien el planteamiento del programa, aun siendo conscientes de que bueno, pues no vamos a cambiar esos problemas tan graves, entiendo yo, porque estamos vendiendo una imagen bondadosa de la ciudad, pero es normal que también se mantengan esos planteamientos porque hay unos intereses, como antes hemos dicho, sociales, políticos y económicos. Sin embargo, no recordamos a esas personas que para desplazarse desde su domicilio al lugar de trabajo invierten cada mañana 1 hora y media y cada tarde para regresar de nuevo a su hogar tienen que pasar por el Vía Crucis de otra hora y media o 2 horas. ¿Estamos ganando calidad de vida? ¿La ciudad está aportando de verdad soluciones a esos interrogantes que nos planteábamos? Yo creo que la ciudad es un engranaje en el que estamos inmersos y tenemos que intentar de vez en cuando meter piedrecitas en el engranaje para que cruja y para que surjan nuevas alternativas. Si no, seguiremos normalizados, seguiremos en esa gran caravana que nos recoge el lunes por la mañana. Que está en rápido crecimiento. Claro. Hay un aspecto importante, tú has hablado de los ciclos, Basilio, y con el ciclo va implícito el ritmo, que también está, y en el ritmo no solamente es día-noche, es la velocidad, la aceleración, y es un factor importantísimo. Las ciudades están tremendamente desordenadas, entropizadas. La agresión, la entropía agrede muchísimo, perturba. La gente tiene una aceleración enorme cuando vive en la ciudad, y esa aceleración le dificulta percibir, y le dificulta gozar, y le dificulta la reflexión. Claro. Y si a eso sumamos una información infinitamente superior a la que tiene una persona que está en el campo, porque quien está en la ciudad va pasando y va viendo dentista, va peluquero, abogado, no sé qué, semáforo, todo es información, información, información. La gente cuando pasea en una ciudad normalmente no pasea, reflexiona sobre lo que se está viendo o se le quedan imágenes. Entonces, esa aceleración tan terrible es la que para mí es uno de los graves inconvenientes y de la cual se deducen luego un montón de enfermedades, curiosamente, que en la enfermedad se tipifican muy bien, que en la ciudad se tipifican muy bien, que son todas enfermedades derivadas del caos. Y es el caos celular que evidentemente muy claramente lo manifiesta en el cáncer, el crecimiento del cáncer, el caos emocional en los infartos de miocardio, el caos neuronal en el incremento creciente, incremento imparable de la esquizofrenia y el caos inmunológico, ahí está, el SIDA, ¿no? Y todo proviene de un desorden tremendo, porque con ese desorden es imposible que el ser humano perciba y goce. Claro, porque la gran ciudad constantemente nos está bombardeando con información. Es una información interesada, obviamente, y luego los más medias están, a su vez, reduplicando esta información, están emitiéndola muy lejos para que vengan hacia la gran ciudad. Por un lado, el sujeto dentro de la gran ciudad está sometido a ese bombardeo psicológico constante que, bueno, te desequilibra, te descentra, hace que surjan, como tú bien dices, nuevas enfermedades. Está cambiando la fisonomía de la ciudad, pero también está cambiando nuestra propia psicología en función de la ciudad. Por tanto, hay que rebelarse, reitero, hay que resistirse un poco a ese bombardeo informativo, publicitario, y hay que luchar desde dentro, porque obviamente la ciudad solo se puede cambiar por parte de los que están viviendo en ella. Sí, desde fuera es inviable cualquier tipo de cambio o modificación. Pero creo que sí hay que ser también optimistas. Se planteaba aquí la cuestión de buscar esas nuevas vías, esas nuevas alternativas. Es posible, pero es que además es necesario, imprescindible. Sin embargo, no olvidemos que habrá que buscar también nuevas alternativas económicas y sociales. Lo que se estaba planteando, esos lugares de encuentro y de ocio, también son lugares donde bueno, pues podemos invertir no solo nuestro tiempo, sino nuestro dinero. Quizá por ahí podrían venir las soluciones. Intentar que se agrupe la sociedad en torno a núcleos en los que van a encontrar cierto desahogo, pero también van a ser núcleos rentables. Si no, la gran ciudad, la sociedad, no va a permitir que se aleje esta mano de obra, que se alejen bueno, pues estos clientes potenciales, que se aleje pues esta gran masa que está bien controlada, bien neutralizada y condicionada. Entiendo que si somos realistas tendríamos que empezar con estos Me planteamientos. gustaría saber alguna ciudad aquí en España, por ejemplo, que fuera recomendable, es decir, que tuviera un tamaño adecuado y una gestión. Me gustaría saber si existe. Se ha hablado mucho de Vitoria. De Vitoria, por ejemplo. Y también se ha hablado aquí mucho, lo ha dicho el señor, de lo que son las fuerzas centrípetas, que parece ser que va llegado a su punto de máximo y que se va a ir a la fuerza centrífuga.
irse a vivir al campo es revolucionario y, por otro lado, ha dicho el señor Hofleiner, bueno, en la ciudad se busca pues una asistencia sanitaria, educación, trabajo, ocio, etcétera. En un pueblo de los Pirineos con una DSL, un buen ordenador, etcétera, y una organización adecuada, el niño puede dar clase por ahí, puede ver al médico, puede trabajar. El médico, por lo menos digamos, las atenciones de consulta mínima, ¿no? No una operación, claro. Y también tiene acceso al ocio. Es decir, ¿no sería a lo mejor las nuevas tecnologías el mejor aliado de ese repoblamiento del campo que parece tan necesario? Y aparte sería mucho más barato vivir en el campo, puesto que el suelo es muy barato. Pero por sí solas no, sí. No hay que olvidar que las llamadas nuevas tecnologías son un instrumento magnífico para muchas cosas. Ni sustituyen al profesor en educación, ni sustituyen los puestos de trabajo, que hay que hacer una puesta en común, etcétera, etcétera. Unirlo con muchas cosas. Por ejemplo, frente al horror en términos del desarrollo de las ciudades, de los polos industriales o zonas de desarrollo industrial que se han puesto tan de moda, llevar empresas o grupos de empresas a pueblos medianos, de mediano tamaño, ir desconcentrando, descongestionando, pero no llevar, claro, están todos los suministros y demás, pues a la ciudad, alrededor de la ciudad, hacer una serie, es como una gran cosa, llevar ahí a todas las empresas posibles. Eso, por ejemplo, es quizá por influencia de movimientos ecologistas y demás, no pongo al país como ejemplo en esto, pese a mis relaciones vía mi madre, ¿verdad? En Alemania hay muchísimos pueblecitos que se han ido transformando como sede de empresas. Las empresas más importantes están en pueblecitos, no están en las grandes ciudades. Ya, pero para eso hace falta, por ejemplo, pero en fin, hay muchos elementos ahí. No llevar a la ciudad. Hoy en día las ciudades todavía son polos de atracción y cualquier acción se considera que es indispensable porque no hemos visto alternativas, no se han planteado las alternativas, utilizando tecnologías, entre otras cosas. Lo que iba a decir es que ese tipo de alternativas tienen que ser alternativas que estén planificadas por expertos y dirigidas desde el poder. Y a nivel poder. Efectivamente, tiene que ser algo que esté asumido y, claro, evidentemente a la empresa a lo mejor le interesa más acumularse toda en la costa para su transporte o acumularse toda en la gran capital para su gestión. Y entonces no puede ser dejando ese fenómeno en manos de la dinámica habitual de esta economía de mercado. La falta, para todo ese tipo de problemas es una cosa evidente, que son cosas que hay que hacer a lo mejor sacrificios para algunos o que no les resulta lo más rentable, es evidente la necesidad de concienciación a nivel político a altas esferas, vamos. Y en esa línea hay que decir que la Unión Europea hace muchas cosas muy importantes, pero la Comisión Europea debiera de producir cuanto antes directivas en relación con el desarrollo de la ciudad. La ciudad del futuro tiene que tener el apoyo de unas directivas, que es una legislación que obliga a todos los países, por lo menos de Europa, y ser ejemplo para otras regiones del mundo. Y también aprender de los ejemplos de otras regiones del mundo, por muy subdesarrolladas que estén económicamente, son pozos de sabiduría. Sin duda. Sin duda. Pero ahí, efectivamente, bueno, primeramente hacer un inciso que es casi, vamos, una pancarta de manifestación. Nada tiene que hacer Internet donde esté un buen maestro. Y lo que necesitamos son buenos maestros. Todos de acuerdo. En segundo lugar, efectivamente. En segundo lugar, pues efectivamente, hay que atacar desde el punto de vista político esa monstruosa forma y tamaño que están tomando las ciudades. Hay un ejemplo, pues, del propio Instituto Internacional de Teatro del Mediterráneo, que dirige Pepe Moleón, ¿no?, que es el Festival Madrid Sur. O sea que al mismo tiempo que en otoño se hace el Festival de Otoño en la ciudad, pues en toda una serie de pueblos, ¿vale?, de lo que eran los antiguos pueblos, la periferia de Madrid,
de Leganés, en Móstoles, en Parla, en toda una serie de estos lugares, se hace un festival de teatro, que es el Festival Madrid Sur, donde vienen, pues, precisamente la gente, viene una programación, en fin, no quiero yo competir con Alicia Moreno en esto, ¿no? Pero efectivamente, de todos los sitios del instituto, que son todos los países mediterráneos, a lo largo del año, pues se ven muchísimos espectáculos. Y entonces vienen espectáculos extraordinarios de toda la cuenca mediterránea. Entonces, bueno, pues eso se hace en el Centro Vallejo, se hace en el Centro Rigoberta Menchú, en una serie de sitios donde va la gente, bueno, lo que antes era el proletariado, porque ya es la gente que trabaja en un banco. Bueno, esa gente, lo que uno se da cuenta allí, es de que lo que necesita es cultura. Y eso es lo que tenemos que procurar hacer, el llevar esa cultura a la gente, para que la gente tome su destino allí y haga esa política a partir de unas enseñanzas que todos sabemos que ahora se le están escatimando, y no sé si voluntaria o involuntariamente. Entonces yo he tenido ahí un ejemplo extraordinario, y es que un día en el Centro Rigoberta Menchú, efectivamente poníamos una obra de Heiner Müller, ¿no?, con una actriz rusa, la de Midova, que bueno, es una especie de Sara Bernard de nuestros tiempos, ¿no?, una señora ya bastante mayor, ¿no? Entonces unos chicos llegan allí porque la gente de esos barrios pasa por el centro cultural. ¿Hoy qué ponen? Dicen, pues mira, llegaron dos jóvenes, yo cogí dos entradas, le dije, mira, pasar. La obra era una hora en ruso, con esa señora actuando, una cosa extraordinaria. Y cuando salgo, me veo, eran un chico y una chica, una pareja, y me dice, la chica estaba llorando. Y entonces el chico me dice, le pregunto, ¿qué le pasa?, ¿no? Dice, es que no había visto teatro en su vida. Sí. Y entonces, eso es lo que hace la falta de cultura, que las ciudades en este momento se nos hayan convertido en lo que se nos ha convertido. Pero lo que tenemos que llevar a la ciudad es esa cultura que efectivamente que hay en los pueblos, ¿no? Y entonces, pues con este apunte cultural que ha dado aquí el señor don David Ladra, muy al caso, vamos a finalizar esta tertulia. Creo que, bueno, se han dicho cosas muy interesantes aquí. Yo animaría a nuestros espectadores que hicieran un poco de revolución y se fueran a vivir al campo. Siempre, bueno, y sobre todo a nuestras autoridades políticas, para que tomen en cuenta como a lo mejor un elemento estratégico el tema de deshacer este nudo gordiano en el cual estamos dentro de las ciudades. Muchas gracias por haber acudido a la llamada de Tiempo de Tertulia. Buenas noches. Hoy hemos tenido el honor de contar con los siguientes invitados. Don Ricardo Díez Hochleitner, don Máximo Sandín, don José Luis Paniagua, don José María Torrijos, don Basilio Rodríguez Cañada y don David Ladra. Será hasta la próxima semana en este mismo canal y hora para disfrutar junto a ustedes de una nueva y siempre interesante tertulia. Gracias por su atención y compañía y hasta entonces.